hablamos de un síndrome, ¿correcto? Un síndrome. Por lo tanto, yo tengo que buscar signos y síntomas. El diagnóstico de falla cardíaca clínico. Es por eso que eso va a ser una de las preguntas de su examen gráfico. No, porque el diagnóstico de falla cardíaca es clínico. Yo no necesito otra cosa para hacer el diagnóstico de falla. Solamente conocer los criterios clínicos. Con eso, yo voy a hacer el diagnóstico de falla cardíaca. ¿Ya? Pero, evidentemente que yo tengo siempre que ver a mi paciente. Yo siempre les recomiendo a todos que vuelvan al paciente desde cómo llega, su citoscopía, que le pregunten las cosas básicas. No les va a quitar ni 30 segundos preguntar por sus factores de riesgo cardiovascular. Señor es hipertenso, diabético, fuma, bebe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, sobre todo cuando un caso genere confusión. Imagínense que viene un abuelito, ¿no? Un abuelito que tiene 70 años de edad, que acude a ustedes porque refiere sensación de falta de aire. Esa es su molestia, como quien le dice. Y quiere saber si es falla cardíaca o no. Pero ustedes le preguntan al señor diciendo ser hipertenso, no ser diabético, pero sí se fumaba unas 5 cajetillas a la semana durante 20 años. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que esa disnea es por el POC o por falla cardíaca? Por el POC, por el POC. Pero en cambio, si viene un paciente obeso, 60 años de edad, antecedente de infarto agudo de miocardio, hipertenso, diabético, fumador, que viene con disnea, es más probable que sea insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces todo va a partir siempre de un relato cardiológico adecuado, de ver cómo es la clínica. Reitero, el síntoma más importante de la insuficiencia cardíaca es la disnea, la cual se va a clasificar por la clase funcional de la NYHA, de la New York Heart Association, ¿no? Desde clase funcional 1 hasta clase funcional 4, clase funcional 4, que era paciente que tiene disnea de reposo, o sea, como ortopnia, disnea clase funcional 3, niveles de esfuerzos, clase funcional 2, por sus moderados, y clase funcional 1, cuando son grandes, muy grandes de esfuerzos, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Como les reitero, una adecuada historia clínica, en primera instancia, que va a incluir la búsqueda de los factores de riesgo cardiovascular y ver los signos y síntomas. ¿Pero qué signos y síntomas? Los criterios de Framingham. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de los criterios de Framingham, tienen que recordar que hay criterios mayores y hay criterios menores. A su vez, a mí me gusta mucho clasificarlos acá en signos de falla cardíaca izquierda y signos de falla cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque los signos de falla cardíaca nos pueden orientar, al menos en un primer momento, cuál es, sobre todo ustedes que van a responder a la valvulopatía la otra semana, cuál es el primer aparato que se dañó. Por ejemplo, imagínense que ustedes vienen después de un paciente, porque acá para la segunda unidad les puedo preguntar lo que se me dé la gana. O sea, puedo preguntarles infarto, falla, una combinación de infarto con falla, ¿no? Se supone que ustedes son unos expeditos ya en cardiología al terminar la semana 8, ¿no? No sé por qué están en un silencio tan incómodo, pero bueno. Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes tienen un paciente de 65 años de edad que viene con un dolor torácico intenso, ¿ya? Ustedes ven, tiene elevación del segmento ST desde B1 hasta B4 y el paciente, cuando lo examinan, le muestra un soplo velocistérico que se irradia hacia la axila, ¿no? Y viene con ortopnia. ¿Cuál es la patología que ustedes sospechan en ese caso? Facilito, ¿eh? Les he dicho todo. ST elevado. ¿Qué? ST elevado. Claro, Al infarto. bueno, pero complicado con qué. ¿Con qué? Es ahí donde ustedes buscan con sus hijos. Dice, a ver, ¿cuáles son los criterios mayores de Framingham? ¿Ya? Los criterios mayores de falla cardíaca izquierda, la ortopnia. Ah, miren, el paciente estaba con ortopnia. Entonces puede ser que ese paciente lo que esté haciendo es una insuficiencia mitral por una ruptura de músculos papilares secundarios del infarto agudo de miocardio. Y por eso es que el paciente está con ortopnia, porque tiene signos de falla
izquierdo. Otro caso, paciente, varón de 65 años de edad, que tuvo un infarto hace como 10 años. Quedó con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30%. Posteriormente a ello tienen controles radiográficos donde se observa una cardiomegalia que muestra un índice cardiotorácico de 0.58. En sus evaluaciones previas se notaba un soplo sistólico en foco tricuspide, ¿no? Y debuta en este momento con una ingurgitación yugular y con un reflujo hepatoyugular. ¿Qué es eso? Un paciente que está haciendo una falla cardíaca derecha crónica por una cardiopatía coronaria igualmente crónica, ¿no? ¿Por qué? Porque la ingurgitación yugular y el reflujo hepatoyugular son criterios mayores de Flamino para la falla derecha. ¿Y por qué tiene falla derecha? Porque el soplo sistólico, ¿no?, en foco tricuspidio me implica una insuficiencia tricuspidia. Entonces la idea es esa, la idea es que al final, cuando ustedes terminen esas 7 semanas, ustedes puedan hacer una unidad clínica de esta manera, desde tomar los factores de riesgo o las comorbilidades que tiene el paciente y llegar al diagnóstico que tiene en ese momento, a través de que, porque la mayoría de los pacientes, ustedes lo van a ver cuando hagan los seminarios de pericarditis, de tromboembolismo incluso, o cuando hagan los seminarios de neuropatías, que es mucho más evidente, todos los pacientes hacen falla cardíaca. De esa manera tú te das cuenta, porque hacen falla cardíaca, vienen con síntomas de falla, vienen con ortopnia, vienen con disnea paroxística nocturna, que es otro de los criterios de la izquierda. Esto, vamos, vienen con hepatomegalia, pero ya la hepatomegalia es un criterio menor. Doctor, ¿y cómo yo puedo diferenciar los criterios mayores de los menores? Simple, pues. Los criterios mayores son aquellos que solamente aparecen cuando hay un daño en el corazón, mientras que los criterios menores son aquellos que yo los puedo encontrar en otra enfermedad. La hepatomegalia la puedo encontrar en una cirrosis hepática. El edema de miembros inferiores, que son todos los criterios menores más comunes, lo puedo encontrar, por ejemplo, en un paciente que usa melodipino, lo puedo encontrar en un paciente que tiene una insuficiencia venosa crónica, que tiene hipotiroidismo, que tiene hipoalbuminemia, que tiene insuficiencia renal crónica. Entonces las causas para un edema son múltiples. ¿Correcto? ¿Qué otro criterio mayor yo tengo que tener en cuenta en Framina? La cardiomegalia, representada por el índice cardiotorácico, dependiendo de las literaturas, más de 0.5 o más de 0.55, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cardiomegalia ya te implica que hay un daño estructural. Ustedes recuerden que al inicio, por la ley de Frank Starling, ¿no?, las fibras se van a elongar para poder tener mayor fuerza. Imagínense, por ejemplo, que ustedes han tenido un infarto ST elevado de cara anterior, evolutivo, no hicieron nada, no tuvieron anteplasia, o simplemente no se dieron cuenta y pensaron que era una gastritis, y regresa el señor a los 2 meses, no lo sé, porque se comienza a casar, le toman un electro y evidencia un QS de B1 hasta B4. Correcto, entonces este paciente ha presentado disnea. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, se ha demorado tanto en venir el paciente? No es que estaba aguantando, sino que probablemente durante esos 2 meses su fibra cardíaca se fue elongando, hasta que ya llega un momento en el que se elonga tanto que más bien pierde fuerza. Entonces, al perder fuerza, comienza a sentirse cansado. Ahí aparece la lista. Entonces, es por eso que igual la cardiomegalia la vamos a ver. Aunque ustedes tienen que tener en cuenta que no todas las enfermedades van a ser cardiomegalia. Por ejemplo, yo estoy seguro que cuando los alumnos expongan valvulopatía aórtica, me van a decir cuál de las 2 patologías hacer cardiomegalia y cuál no. Porque si no lo exponen, yo se lo voy a preguntar. Entonces, de esa manera, si yo tengo 2 criterios mayores, o tengo un criterio mayor y 2 menores, yo puedo hacer mi diagnóstico de falla cardíaca. ¿Correcto? Ahora, pero ese es el primer paso, eso es lo primero que te dice. La guía europea te dice, primero tú tienes que evaluar a tu paciente, porque el diagnóstico es clínico. Una vez que tú ya evaluaste, hiciste toda esta anamnesis en 2 minutos y ya tienes los datos del paciente, ¿qué más vas a hacer? Si estuviéramos en un país civilizado, la guía europea te dice, bueno,
una vez que tú ya hiciste la historia clínica de ese paciente, el siguiente paso debería ser pedir un PRO-BNP, que es un examen que te confirme el diagnóstico de falla cardíaca. Correcto, es un examen de laboratorio, es un examen de sangre. Pero ¿cuál es el problema? Que en nuestro país es muy caro. Eso está a 500 soles, la mitad de un sueldo básico. Entonces, si tú te lo puedes ahorrar haciendo una buena anamnesis, porque imagínate que viene el paciente y dice, ¿sabe qué, doctora? Yo vengo porque he notado que me canso cada vez más. Yo soy agricultor, voy a mi chacra, y yo antes, normal, mire, me podía tirar palana, porque así estaban los pacientes, tirar palana 1 hora, y ahorita ya tiro palana 30 minutos y ya no puedo. O ¿sabe qué? Un abuelito, doctor, yo tengo 70 años, yo he tenido que bajar mi cama al primer piso porque yo ya no puedo subir escaleras. Me canso para caminar. Una disneclesia funcional 3. Lo evalúas, incurgitación yugular, edema de miembros inferiores. Señor, ¿y cómo duerme usted en las noches? Doctor, yo no puedo dormir acostado, yo me tengo que dormir sentado. 3, 4 almohadas y solo así puedo descansar. Disnea paroxística nocturna, ortopnia, incurgitación yugular, edema de miembros inferiores, o sea, ladra como perro, parece perro, tiene cola de perro, y ustedes le van a tomar una foto para saber si es un perro. Sí, sentido, ¿verdad? y yo marco que es gato. ¿No? Sí, yo marco que es gato. Pues no hay sentido. En cambio, ¿quién sí ustedes podrían pedirle el PRO-BNP? En el primer ejemplo que les dije, pues, viene un abuelito, 70 años, su único factor de riesgo, su único pecado es haberse fumado 5 cajetillas a la semana. Nada más. Ustedes lo evalúan, la clínica es de disnea y tiene un edema de miembros inferiores. La disnea y el edema de miembros inferiores son 2 criterios menores. No tienen ningún criterio mayor para el diagnóstico. Pero ya se ha ido con el neumólogo al menos refiere, le ha hecho una buena espirometría y le dice no, ese paciente no tiene POC. Antes, como no tiene POC, puede ser falla, pero no tienes pues los criterios para falla. ¿Qué haces? Le pides el problema. Al menos en nuestra realidad, ahí se justifica. Cuando tienes duda diagnóstica. Bueno, no sabes si es falla, porque no tienes ningún criterio mayor, perfecto. Entonces ahí sí podrías pedirlo. Acá, ustedes no nuestra realidad, cuando ustedes revisen la guía, pues estoy seguro que para los exámenes ustedes van a revisar la guía europea de 2023. No van a encontrar que ese es el orden correcto. O sea, historia clínica y luego el PRO-BNP. ¿Cuál es el siguiente paso? Obligado, ecocardio. Todo paciente con falla cardíaca tengo que hacer una ecografía del corazón. ¿Por qué? Porque yo con eso voy a ver si hay trastornos de motilidad. Voy a ver, o sea, la cardiomegalia que yo veo por una radiografía de tórax es presuntiva, no es definitoria. ¿Por qué? Porque para yo confirmar que el paciente tiene cardiomegalia, yo a través de la ecocardiografía tendría que medir el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo. Y si es más de 48 milímetros, recién podría confirmarlo. ¿No? Eso no le voy a preguntar, evidentemente, ese valor, porque es una especialidad. ¿No? Pero para que sepan que por radiografía yo solo puedo hacer una presunción. ¿Por qué? Porque puede ser que estoy gordito, pero se me toma este ángulo, me veo gordito, y se me toman así, me veo menos gordito. Pasa lo mismo con la radiografía. Entonces no es confiable la manera correcta. Por eso ustedes van a ver mucho, tal vez cuando sean médico general y por ahí hagan su auditoría médica. A veces cuando hacen las mediciones se encuentran cardiomegalia, ni modo, lo tienen que mandar para tener alguna radiografía de ese paciente. ¿Por qué? No tienen otra manera de saberlo. Lamentablemente es así. Y una cosa más, la ecocardio, además de para todo lo que les he explicado, nos permite a nosotros calcular la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Dato fundamental en este momento. ¿Por qué? Porque actualmente ya no clasifico a mi paciente como una falla cardíaca derecha-izquierda, porque pueden coexistir ambos en un mismo paciente. Ya no lo clasifico como falla cardíaca sistólica y falla cardíaca diastólica. Ya no lo clasifico como falla cardíaca de gasto alto o bajo gasto. Ahora se clasifica a través de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y se divide en 3 grupos. Un paciente que tiene una FEBI menor o igual a 40%, un paciente que tiene una FEBI de 41 a 49,
se le llama febris reducida. A este levemente reducida, y a este febris preservada. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo hago esta clasificación diagnóstica, yo puedo brindarle tratamiento al paciente. Es por eso que es importante. ¿Por qué? Porque ¿en cuál creen ustedes que se va a morir más? En el En fiebre el reducido. 40, ¿verdad? Ya, pues, Reducido. para este tipo de pacientes es que hay 4 grupos farmacológicos, los 4 pilares, los 4 fantásticos del manejo de la falla cardíaca, que se quiere incorporar un quinto con la terapia de rehabilitación. Incluso hablan algunos de un sexto, como ahorita con el Rixiguat, que es un inhibidor de la guanilate ciclasa, y hablan de un séptimo con el INHF en el caso de pacientes con fibrilación auricular radivoxina. Pero eso no lo voy a preguntar, porque lo voy a preguntar con estos 4. Digo, por si acaso alguno vaya a leer, ¿no? Entonces, por eso les digo, siempre les explico un poquito más, ¿no? Entonces, el primer grupo es el GLK-2. Correcto, es el primer grupo farmacológico. ¿Por qué? Porque estos medicamentos han demostrado influir en el remodelado cardíaco. Hay pacientes que responden al tratamiento, es decir, tú le inicias el tratamiento con una FEBI de 40%, le das la terapia de falla y a los 6 meses una FEBI de 50%. A eso se le llama pacientes respondedores. Mejora su flexión de eyección, disminuye sus síntomas. Pero actualmente hay uno que, si es que están las posibilidades económicas, porque eso sí ya pasa por un tema económico, lo pueden comprar, que es el sacubitril valsartán. Porque este medicamento sigue teniendo el ARA2, que es el valsartán, pero está combinado con el sacubitril, que es un inhibidor de la neprilicina. Y eso ha demostrado disminuir más la mortalidad que la de esto de acá. Pero el tema es el costo, pues. Se toman 2 pastillitas al día. El blister de 30 creo que es algo de 200 soles. Eso significa que al mes se va a tener unos 400 en una pastillita. Al año 5.000. Y es de por vida, ¿no? Entonces es poco difícil para esa realidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los betabloqueantes. 4 a la cabeza. ¿Cuáles son? Bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol. Son los 4 beta bloqueantes que han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con falla cardíaca. ¿Qué más tenemos? Los antagonistas de la aldosterona. ¿Cuál es el antagonista por excelencia? La espironolactona. Correcto, la espironolactona de 25 miligramos, que puede ser reemplazada por eplerenona de 25 miligramos cuando la espironolactona genera ginecomastia dolorosa. En algunos varones la espironolactona puede generar ginecomastia, por si acaso. Y por último tenemos un grupo que está recién saliendo, que son los inhibidores de la ISGLT2, el inhibidor del transportador sodio-glucosa tipo 2 lento a nivel del túbulo renal. Diafaglifosina. La dapaglifosina, Dapaglifosina, perdón. la empaglifosina y la sotaglifosina. Nivel ¿Ya? túbulo proximal. Correcto. Esos son los 4 medicamentos que yo tengo que darle a mi paciente. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque a los de aquí estamos en un limbo, estamos experimentando, no sabemos todavía qué darles. Para empezar, sacubitril valsartán solo se da con FEBI reducido. No existe, fracasaron los ensayos clínicos en el resto de grupos. Solamente se puede utilizar para aquellos pacientes con FEBI reducido. Menos de 40. Solo con menor de 40. Sacubitril valsartán exclusivamente para menor de 40. ¿Correcto? ¿Cuál es el medicamento que ha demostrado que sí lo puedo usar en todo el espectro? Los inhibidores de la SGLT2. Solamente los inhibidores de la SGLT2 es la vedette de la cardiología. A todos le damos, a todos funciona. También se aplica para diabéticos, ¿verdad? En realidad es un medicamento inicialmente diseñado para diabéticos porque es un medicamento que genera glucosuria. O Eliminación sea, de elimina glucosa. la diuresis, genera una diuresis osmótica, ¿no? Pero se demostró que tiene efectos de clase, es decir, que son inherentes al medicamento, que genera efectos
sobre todo en el remodelado cardiovascular, y eso parece ser que mejora, al menos en todos, el riesgo. En personas con insuficiencia cardíaca congestiva creo que descongestionaba al haber disminución del Hay volumen. algunos estudios como son el Impulse Trial y el DAPA-HF que se utilizaban en falla cardíaca aguda, pero es después de haberla compensado, evidentemente, ¿no? O sea, ya estando hospitalizado el paciente que ha ingresado por una agonización, le puede estar, ¿no? Lo puedes iniciar estando hospitalizado. Pero bueno, desde 202 le puedes dar a todos, ¿correcto? Ahora, doctor, y para el resto, como les reitero, puedes intentar los de FEBI levemente reducir, darles algo de estos, pero cuando llegamos a la preservada, ahí sí, la verdad que el único probado es el ISGLT2. Espironolactona por ahí tiene una clase de recomendación 2, no tiene una clase de recomendación muy fuerte, y por ejemplo, si ya tiene una fracción de eyección más del 60%, los metabloqueantes están contraindicados, porque se han demostrado que al contrario, son perjudiciales para el paciente, ¿no? Entonces, le reitero, lo normal es estos 4, y probablemente sí le van a preguntar en el examen por eso ya, en ello, les van a preguntar por los medicamentos que han demostrado reducir la mortalidad en falla, y son esos, ¿ya? Si no es un problema académico, les explico que existen más cosas, ¿no? Pero eso lo van a preguntar, ¿no? Evidentemente. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué me he centrado tanto en ello? Porque Estamos mañana ahí. ¿Así grabas? ¿Así grabas? No, si no, que voy a tener. entonces, ¿por qué me he Aquí tomado no, Matrios, toma todo. todo este tiempo? Porque ahorita esto es solamente el manejo de falla crónica, que eso es lo que ustedes van a ver por ahí en consultorio, por ahí tal vez que están en su sedum, ¿no? Pero lo que ustedes van a ver incluso es el internado de la falla cardíaca aguda. Y para la falla cardíaca aguda, si bien es cierto, tomamos parte de todo eso que les he explicado, hay algo más que utilizamos, y es las recomendaciones que da Forrester. Forrester hace algunos años estaba ocioso y se puso a estudiar el trabajo cardíaco y encontró una fórmula que dice lo siguiente, que es el índice cardíaco es igual al gasto cardíaco sobre la superficie corporal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un paciente, por ejemplo, como Cristian, tenga un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, a que, no sé, alguien que es el más chiquito del aula tenga el mismo gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la superficie corporal, digamos, es diferente. Entonces, por eso es diferente. No, me imagino tú con tu compañerita que está atrás. No, no van a atender el examen. Qué abuso. Qué abuso. Me dijo gordo. No, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es la manera correcta de nosotros valorar el gasto cardíaco a través de la superficie corporal. Entonces, ¿qué dijo Forrester? Que si yo tengo un índice cardíaco mayor a 2.2, yo voy a generar una adecuada perfusión. ¿Ya? Entonces mi paciente va a estar bien perfundido. Y esto es muy importante cuando hablamos de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está mal perfundido, ¿qué te indica? Que está fallando la bomba. Es decir, clínicamente tú te puedes dar cuenta si ese paciente tiene una fracción de eyección baja. Porque si bien es cierto, su índice cardíaco va a ser menos de 2.2, tú vas a observar que tiene un llenado capilar mayor a 2 segundos, vas a observar que tiene un lactato mayor a 2, vas a observar que ese paciente tiene oliguria, que está descrito como una diuresis menor a 0.5 cc kilo hora. Va a ser un paciente que tiene frialdad distal. O sea, va a ser un paciente que tiene varias complicaciones, que yo tengo que buscarlas cuando evalúo a mi paciente. Porque bueno, el lactato es el único valor que es laboratorial, el resto son clínicos. Llenado capilar, el dedo más largo, le presiono durante 10 segundos y veces que hay frialdad distal, tienes que tocarlo al paciente, oliguria, tienes que enseñar cómo calcularlo, ¿no?
Y de esa manera ustedes pueden ver si el paciente está bien o mal perfundido. Pero, como dijeron, no, va a ser muy complicado que los alumnos aprendan esto, mejor hay que cambiarlo. ¿No? Me dijeron, si un paciente tiene un índice cardíaco menos de 2.2, vamos a llamarlo frío. Y si un paciente tiene un índice cardíaco mayor a 2.2, Caliente. vamos a llamarlo caliente. ¿No? La terminología es súper fácil, muchachos. Pero ahí no se quedó Forrester. Forrester quería complicarnos más la vida todavía. Y usando un catéter de Swan-Ganz, que es un catéter que se ingresa por la arteria, por la vena subclavia, llega hasta el capilar pulmonar y calcula la presión en cuña pulmonar, que es la presión del capilar pulmonar. Y dijo, si yo tengo una presión en cuña mayor a 15, implica que mi paciente está congestionado. Es decir, clínicamente va a tener infiltración yugular, va a tener ortopnia, va a tener arritmia paroxística nocturna. Y si el paciente tiene una presión en cuña menor a 15, pues evidentemente es que no está congestionado. Pero dijeron, no, sigue siendo muy complicado, entonces lo hicieron más sencillo todavía. Entonces, si está congestionado, dijeron, pues entonces el paciente está húmedo. Sí. Y si no está congestionado, No está húmedo. seco. Y así establecieron los 4 patrones de falla cardíaca aguda. Así es como ustedes, si viene un paciente por emergencia, tienen que evaluarlo. Tienen que ver si está hipoperfundido y si está congestionado. ¿A qué paciente ustedes van a mandar de alta? ¿Al congestionado o al que no está congestionado? Al que no está congestionado. Al que no está congestionado. ¿Y a quién van a mandar a la casa? ¿Al que está mal perfundido o al bien perfundido? Mal perfundido, no, bien perfundido. No, se supone que el que está bien, pues, o sea, al seco caliente es el que mandas a su casa. Y ese es el patrón tipo A. Ese es el paciente que les expliqué al inicio, recibe el tratamiento de falla cardíaca. O sea, los 4 pilares. ¿Por qué? Porque este paciente se va a ir de alta, porque este paciente se vaya a su casa. ¿Cuáles son los que yo más tengo que preocuparme? Por el resto. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente bien perfundido pero congestionado? Es decir, caliente húmedo. Porque esos son los 4 patrones, ojo. O sea, es seco, caliente, caliente húmedo, frío húmedo y frío seco. Entonces, ¿qué es el patrón tipo B? Es el patrón caliente húmedo. Es aquel que viene congestionado, pero está bien perfundido. ¿Cuál es el problema del paciente? Que tiene un exceso de líquidos. Por lo tanto, ¿qué le das? Diuréticos. Endovenosos. ¿Para qué? Para hacerlo orinar. ¿Qué le vas a dar? Furosemida. Si tiene buena presión, 2 ampollitas estándar. Y luego una cada 8 o cada 6. Y de esa manera lo comienzas a hacer orinar. ¿Cuál es el otro patrón? El patrón tipo C. Es el patrón frío, húmedo. Es el peor, es el que ustedes no quieren ver. ¿Por qué? Porque ese tipo de pacientes no solamente están congestionados, sino que además están hipoperfundidos. ¿Saben cuál es el problema? Que normalmente estos pacientes, como están hipoperfundidos, suelen tener una presión arterial media menor a 65. Porque ese es el parámetro que nosotros usamos para la estabilidad hemodinámica. Más de 65 está estable, pero menos de 65 está inestable. Entonces, ¿por qué crees que es un problema que tenga la PAM menos de 65? Porque no le van a poder dar diuréticos. Porque los diuréticos hipotensan. Y el germen. Y eso va a empeorar el cuadro. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Le mejoramos la bomba. ¿Cómo le vas a mejorar una bomba? Digo, sí. Con inotrópicos. Los inotrópicos son aquellos que tienen efectos sobre los receptores beta 1, ¿verdad? Y van a mejorar la contractibilidad miocárdica. ¿Cuáles son los 2 inotrópicos por excelencia, ambos endovenosos? Hay un inotrópico bioral también, evidentemente. ¿Cuáles son los endovenosos? La dobutamina
la milrinona. ¿Y cuál es el inotrópico por vía oral? La digoxina. Digoxina es un medicamento que es un inotropo positivo y es un cronotropo negativo. ¿Ya? Pero además, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a usar vasopresores. ¿Cuál es el vasopresor por excelencia para mejorar esa presión? Noradrenalina o la norepinefrina. Es el vasopresor por excelencia. Si no responde a la adrenalina, ¿qué le vas a dar? Adrenalina. Y si no responde a la adrenalina, vasopresina. Y si no responde a vasopresina, sulemetileno. Y si no responde a nada de eso, ya le dan los otros problemas al purita. Y por último, ya una vez que le hice todo eso, lo compensaste, le das el diurético. ¿Por qué? Porque sigues dando condicionado. También tienes que dar. Pero primero tienes que mejorar la contractibilidad. ¿Correcto? Perfecto. De acá viene el problema. Porque el frío seco, que se le llama el patrón L, ¿por qué L? Porque es low, pues, es el que tiene el bajo gas. Es el que se presenta en pacientes con falla cardíaca avanzada. Es aquellos pacientes que ya se infartaron y que por la historia natural de la enfermedad nadie les hizo nada, por ejemplo, quedaron con una reacción de emisión de 15%. Esos pacientes, la verdad que no hay mucho que hacer, darles tratamiento de falla, calidad de vida y esperar que por ahí algo nos lleve. Calidad de vida. No, pero si hay un medicamento, ¿ya?, que se llama el levosimendan, es un sensibilizador de calcio que lo que ayuda es a mejorar la contractibilidad, es un inodilatador, o sea, que puede bajar la presión, pero su efecto inotrópico es el depósito. Hay unidades de falla cardíaca acá en Lima, que también en Almanzor lo están haciendo, en España fue donde Benito lo comenzó a hacer más seguido, y vienen para cursos de levosimendan cada 15 días. Y eso pues está demostrando mejorar. Evidentemente que para este tipo de pacientes ya son pacientes súper especializados. En otros países ya hay instrumentos, hay entre comillas corazones artificiales, ¿no?, de 1 o 2 años para este tipo de pacientes. Son pacientes que están esperando un trasplante cardíaco. Muy bien, ¿todo claro hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Aún no he leído así. Perfecto, vamos entonces a ver un ejemplo. Entonces, si yo les pongo así, paciente, varón, 55 años, que tiene un antecedente de un infarto agudo de miocardio, que viene porque el paciente está con ortopnia, está con incurgitación yugular, tiene edema de miembros inferiores, y tiene una diuresis, de, vamos a ponerle 720 en 24 horas, y el paciente pesa 80 kilos. Estos son los datos que les plantea una prueba. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Es una falla cardíaca aguda, ¿verdad? En el de frente. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué patrón? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué patrón tiene el paciente? Tiene un patrón. Húmedo. Húmedo, pero para empezar es húmedo, ¿verdad? Húmedo. Es húmedo. Por el edema. Está con ortopnia, está inmovilizado, Por el edema. entonces es húmedo. ¿Y es caliente o es frío?
No, caliente. Caliente. Por la diuresis. 720. No, pero debe ser frío por el infarto agudo de miocardio cuando es más antiguo, dijo. ¿No? Entonces, No, caliente. pero por la liguria. La liguria. O lo ligurio. Ahí, pero la figura en teoría es menos de 500. Ya. Sí. Ahí está. Así, bueno, lo que pasa es que por eso les decía que tienen que aprender a sacar por CC. ¿Qué van a hacer? Dice 720 CC entre 24 horas. ¿Cuánto es eso? 30 CC horas. Y eso lo dividen entre 80. Los ceros. 3 entre 8, ¿cuánto es? 5, 4, 2 y tanto. 2 puntos no sé. 0.4. 0 punto y tanto. 0.37. Sí. 0.40. Sí. Así que con este valor es un ligurio. Eso es ligurio. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿Frío? Caliente. No. Si era frío. ¿Es el frío? Facilito, ¿cierto? Yo dije frío. Pero no porque. Entonces, facilito, ¿verdad? Obviamente que ya agregarle más condimento que es la pregunta, ¿no? Para hacer esto es muy facilito. Pero cuando respondemos colocamos solo húmedo frío, no descripciones. ¿Por qué era húmedo? Porque es frío. No, claro. Ya, ya. Ah, ya. Ya, perfecto. Muy bien. Práctico. Esperen, doctor, para ser seco tendría que ser mucho menor. No sé, significa que está bien perfundido, pues. Pero ahí era. No, el seco no puede ser porque está incomplicado. Ah, sí. Tiene sobrecarga de volumen. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, ¿todo claro hasta ahí, no? Sí. Otro ejemplo, otro ejemplo. Otro ¿Vas a ejemplo. pasar al siguiente? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Arritmias ahora. Vamos a hablar de arritmias, ya que es el siguiente punto. No, quiten la contraseña. Vamos a hablar acerca de arritmias, muchachos. ¿Ya? Cuando hablamos de arritmias, niños, lo que ustedes tienen primero que recordar, ¿ya? Es que las arritmias se pueden clasificar por el ancho del QRS. Por eso yo he comenzado todo la primera parte hablándoles del EKG normal y del patológico. Porque además del EKG, en esta unidad ya tienen que hablar de tratamiento. Porque así como les explica el tratamiento, acá les voy a explicar el tratamiento. En valvulopatías que tienen que hablar del tratamiento, evidentemente, ¿no? Entre el tratamiento también me van a hablar de trombosis, de pericarditis. Ustedes tienen que hablar de tratamiento, pues, porque ya con hipertensión lo hemos comenzado. Porque eso es lo que ustedes, para eso se están formando, ¿no? Creo yo. Quiero pensar que se están formando para eso. No dudo. ¿Ya? Solo confío. Entonces, cuando hablamos de una arritmia, chicos, yo lo primero que tengo que mirar es el QRS. Pero yo teniendo en cuenta ya lo que he tomado de base. Por ejemplo, si yo ya de base tengo un bloqueo completo de rama izquierda, o sea, mi electro de base, mi electro antes de que me dé la arritmia, era un bloqueo completo de rama izquierda o era un bloqueo completo de rama derecha, si hago arritmia, voy a seguir con mi bloqueo completo de rama derecha o mi bloqueo completo de rama izquierda. Por ejemplo, el ejemplo que les puse en el examen, pues, en una filtración auricular con un bloqueo completo de rama izquierda. Por eso es que ustedes tienen que conocer el electro de base. Ahora, si no lo conoces, sí es un problema. ¿Por qué? Porque normalmente las taquiarritmias de QRS ancho son taquicardias ventriculares y significa peligro. Significa que ese paciente tengo que desfibrilarle. Está en riesgo su vida. No queda ahorita. Entonces,
Esa es la gran Se fue el cuello. diferencia entre las taquicardias ventriculares y las supraventriculares. Porque las supraventriculares yo sí las puedo cardiovertir, que de aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, las supraventriculares por excelencia que les voy a preguntar son tres: la fibrilación auricular, el flater atrial y la taquicardia paroxística supraventricular. Mientras que de las taquicardias ventriculares hay dos, correcto, la taquicardia ventricular como tal y la fibrilación ventricular, que son las dos que vamos a hablar. Entonces, comenzamos con la primera, probablemente la más conocida por todos. Yo imagino que su presión de cardio mínimo obviamente tiene que ver una fibrilación, porque es la arritmia más común que hay. Esta fibrilación auricular tiene su origen fisiopatológico en la desembocadura de las venas pulmonares de la aurícula izquierda y tiene dos problemas. ¿Cuáles son? ¿Qué es? Taquicardizante, o sea, genera taquicardias. Pero también es embolizante. Es más, la fibrilación auricular es la principal causa del ACV cardioembólico. Cuando uno hace fibrilación auricular puede hacer un ACV, y es por eso que yo anticoagulo a mis pacientes, para evitar el ACV, ¿correcto? Ahora bien, pero hay algo más que yo debo de tener en cuenta, y es que normalmente para que se produzca una embolia, ¿qué sucede? La fibrilación auricular, cuando ustedes ven la representación electrocardiográfica, como el ejemplo que les estoy poniendo, tiene dos cosas: ausencia de onda P y el intervalo RR irregular. Por lo tanto, si hay ausencia de onda P, a ustedes les tiene que hacer recordar que no hay contracción de la aurícula izquierda. La contracción de la aurícula izquierda se pierde y se queda como una bolsa de agua. Entonces, ahí dentro de esa bolsa de agua hay otra bolsa más chiquita que se llama la orejuela de la aurícula izquierda. Y como ahí se comienza a estancar la sangre, entre comillas, ahí se forman los coágulos. Eso sale, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, pasa a la aorta, carótidas, llega a la arteria cerebral, ACV. Pero hay otra manera, la puedes sufrir un ACV, pero tendrías que estar muy suertudo y muy salado. ¿Por qué? Porque tendrías que tener un foramen oval permeable. ¿Para qué? Para que si tú tienes un trombo a nivel de los miembros inferiores, cuando yo tengo una, y ya lo van a exponer ustedes también en 2 semanas en tromboembolia pulmonar, la trombosis venosa profunda, el trombo viaja por vena cava inferior, llega a aurícula derecha, ventrículo derecho y se va a la arteria pulmonar porque no hay comunicación. Pero como tú eres una persona tan suertudo que te sacaste la tinga, ese coagulito, en vez, cuando llega a la aurícula derecha, en vez de irse hacia la pulmonar, se mete por el foramen oval permeable, llega a la aurícula izquierda y hace todo el circuito graso del cerebro. Eso se llama embolia paradójica. Cuando tengo un trombo en los miembros inferiores y termino con un ACV. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, como es taquicardizante y es embolizante, yo normalmente tengo que dar tratamiento para tratar de cuidar a esta arritmia, tratar de revertirla. En lo posible, yo debería tratar de hacer estrategia de control de ritmo. Es decir, pasar tu DFA a mi ritmo sinusal. Pero para ello hay que tener en cuenta el relato, lo que me cuenta el paciente. ¿Por qué? Porque esta fibrilación puede ser paroxística, puede ser persistente o puede ser permanente. Entonces, ¿qué dice sobre la fibrilación paroxística? Que es aquella que dura menos de 7 días. La persistente, aquella que dura más de 7 días y hasta 6 meses, 1 año. Y la permanente, aquella que dura pues igualmente más de 6 meses o 1 año. Pero como yo estoy seguro que ustedes van a leer la guía europea publicada en el 2024 sobre fibrilación auricular, ustedes van a encontrar ahí que lo que denominan como fibrilación auricular permanente
es cuando el médico y el paciente ya se pusieron de acuerdo y lo dejan que el paciente viva con su FA, se quede con la arritmia. ¿Qué puede pasar? Les pongo el ejemplo. Ustedes vienen a la consulta, no sé, tienen una enfermedad que tiene fibrilación auricular y el médico tiene que hacerle primero todos los estudios, le hace la historia clínica, vean señor, ¿hace cuánto tiempo tiene FA? Doctor, ya tengo 6 meses, 6 meses me lo diagnosticaron en Lima, la verdad que no le hice caso y vengo ahora. Le hacemos la eco, porque eso es lo que se tiene que hacer, se hace ecocambio, dilatación severa de la aurícula izquierda. Mire señor, ya tiene 6 meses, tiene su aurícula muy dilatada, es altamente probable que no va a revertir su arritmia. Usted tiene que tomar su controlador de frecuencia para controlar la taquicardia, es decir, un metabloqueante, y su anticoagulante para evitar que no forme coágulos de por vida. ¿Por qué? Porque ya no va a vivir con su arritmia. Entonces, pacientes que te dicen, sí, doctor, tiene razón, ya me quedo con ello, perfecto, permanente. Y hay otros que te dicen, no, doctor, hay que intentarlo, yo no quiero tomar anticoagulantes toda mi vida. Perfecto, señor. Entonces, siguiente paso, lo anticoagulas 3 semanas, le haces una ET, una ecocardio transesofágica, miras que no hay nada en la orejuela izquierda y le dices, ya señor, no hay nada, lo programamos para una cardioversión eléctrica, le queman el pecho. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Señor, sigue en FA. Ya lo más recomendable es que ya no hagamos nada. No, doctor, yo quiero hacer algo más. Ahora, señor, lo vamos a referir al INCOR, va para ablación, se va para ablación del INCOR. Lo intentan ablacionar, queman la vía y en una de esas se queman al nuevo cirujano. Terminó con su marcapaso y sigue con FA. Señor, ¿ya está contento? Sí, doctor, ya perfecto. Se queda con su FA para toda la vida. No, es claro, eso es algo que no va a pasar en nuestro país, ¿no? Eso pasa en otros países. Acá no. Acá ya se dice al paciente que se haga con FA, el paciente ya hace caso, ¿no? En otros lugares no es así, por eso se piensa que hay varias cosas por hacer. Y ahí es normalmente cuando dice ese FA permanente. Pero la otra es lo primero que le dije, ¿no? Ya mire, señor, por la evaluación consideramos que usted, hagamos lo que hagamos, va a quedarse con FA, así que vive con su FA y se tiene que anticoagular de por vida. ¿Por qué? Porque el paciente que no se anticoagula tiene altísimo riesgo de hacer ACV, o sea, y el ACV te puede hasta generar una hemiplegia o la muerte, evidentemente. ¿Y por qué me he demorado tanto en explicar la fibrilación auricular? Porque el Flatter es lo mismo, sino que hay 2 diferencias. El electrocardiograma, y yo veo las ondas F de Flatter, que son estas ondas como dientes de desarrollo, en 2, eso sí, lo vemos en cara inferior. O sea, 2, 3, ABF, B1, B2. Ahí es donde lo vemos. Y además el origen, porque la fibrilación auricular se origina en la aurícula izquierda, mientras que el Flatter se origina en el istmo camotricuspidio de la aurícula derecha. ¿Ya? Después es igualito, igual se clasifica como paroxística, persistente, igual es taquicardizante, igual es embolizante, o sea, es lo mismo. Sí, la aurícula derecha es dirigida al Flatter. Y aquí es donde viene ya el manejo de fibrilación, que es lo que ustedes van a hacer para manejar su fibrilación auricular. Entonces, lo primero que tienen que ver en toda arritmia es si su paciente está hemodinámicamente estable. Imagínense, viene un paciente, 200 de frecuencia, le toman la presión arterial 120-70, le das las explicaciones a la enfermera, te vas, te tomas tu café y regresas. A ver si se soluciona el problema. En cambio, diferente es que te vengan con 200 y le encuentres una presión de 60-30. Ah, te asustas, ahí sí hay que chambear. Así coges tu desfibrilador y haces cardioversión. ¿Cuál es el parámetro? Lo que les había dicho, pues presión arterial media más de 66. Eso implica que está hemodinámicamente estable. Entonces, si está hipotenso, por eso les decía, pues 60-30, es un paciente que está inestable, que no te va a aguantar, le haces cardioversión eléctrica. ¿Con qué haces la cardioversión? Con el desfibrilador. ¿Y por qué no le llamo desfibrilación entonces? Si no es el desfibrilador. ¿Por qué? Porque hay una diferencia crucial entre la cardioversión y la desfibrilación, a pesar que se usa el mismo equipo. Y es la sincronización.
Pues, van ustedes en un momento en un desfibrilador se van a dar cuenta que el desfibrilador tiene unos cables de cajé para poder conectarle al paciente y poder ver su ritmo. De tal manera que yo evito algo que se llama fenómeno de RET. ¿Qué significa esto? Vamos a recordar su fisiología, que yo creo que lo han llevado bastante bien. ¿Eso qué es? No es el principio, ¿qué es? ¿Qué es? Potencial de acción. Potencial de acción. Potencial de acción. Perfecto. ¿Qué se llama esta fase? Despolarización. La fase 0, Sí. 1, 2, 3, 4. Estas dos de acá son la fase de la repolarización. ¿Y cómo se llamaba la fase 3? De meseta. No, repolarización. Repolarización. La repolarización Es rápida. el periodo refractario relativo. No sé qué está hablando. Y la fase 4 es el periodo refractario absoluto. Absoluto. Entonces, ¿por qué les explicaron esto en fisiología? Porque es importante para esto. ¿Qué dice la teoría? Que si un estímulo cae en la fase 3, va a generar una nueva contracción. Y si el estímulo cae en la fase 4, al corazón le da igual, no va a generar ninguna contracción. Ya, porque eso es lo que pasa. Pues. Puede ser que tengas tanta suerte que cuando hace la descarga, ¡pum!, cae acá. Y le generas una arritmia maligna al paciente. O sea, de lo que estaba en fibrilación molecular, lo pasas a taquicardia ventricular. Un éxito. ¿No? Entonces, para evitar eso, ¿qué haces? Sincronizas, pues. De tal manera que cuando tú hagas el disparo, va a caer en la onda R y no en la onda B. Por eso sincronizas, por eso cardioviertes. Por eso esas taquicardias supraventriculares son las cardioviertes. La fibrilación auricular, el flato, la PTCV. ¿Ya? ¿Y qué pasa, doctor, si está estable, si me puedo ir a tomar mi café, ir a charlar con los amigos? ¿Qué voy a hacer? Le vas dejando su amiodarona. La guía, claro, la guía te dice un montón de cosas novedosas que no hay acá en Perú. Pues como no hay, solamente le das amiodarona. Y es lo que hacemos. Cuando viene una fibrilación auricular paroxística, usamos 2 ampollas de amiodarona, que son 300 miligramos, el 100 de dextrosa. Si con eso no pasa, le preparan la infusión. 5 ampollas en 250 cc y le dejan pasando 10 cc. Hasta que revienta 42 72 horas. Si no revienta, pues ya ese señor no revirtió, ya puede poner ¿no? Pero eso es lo que más o menos hacemos. Evidentemente también hay que anticoagular al paciente. Entonces, doctor, ¿y qué pasa para la anticoagulación? ¿Qué estándar toma en cuenta? El CHADS-VAX. ¿Ya? El CHADS-VAX. Que para el que ya leyó la guía europea del 2024, sí, ya sé que esto ya no está en uso, porque ha cambiado ligeramente. ¿Por qué? Porque como en Europa están con este tema de que algunos hombres se identifican como mujeres y bla bla bla, y viceversa, ¿no? Entonces han quedado el sexo como un modificador de riesgo. Señor, señor, no sé cómo decirlo, pero bueno, usted nació mujer, o si usted nació mujer, usted va a tener más riesgo de tromboembolismo. Haga lo que haga, usted lo va a tener, porque esa es la naturaleza, esa es la biología, no se va a cambiar, entonces usted se quiera cambiar, por eso se llama como modificador de riesgo. Y viceversa, pues no. Señor, usted, no sé cómo decirlo, usted nació varón, su mayor riesgo de sufrir un infarto, haga lo que haga, ese es su riesgo, quedan ya como modificadores de riesgo. Sal del escala. No se me olvide, este es el que se usaba antes, Es el chat, ¿verdad? y este es el que se usa ahora, el CHADS-VAX. Sale. Y su presencia cardíaca con punto. Ya sale. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué es importante? Porque yo en función de eso yo voy a dar anticoagulantes. Si ya mi paciente tiene un CHADS-VAX más de 2 en el caso de la mujer, perdón, más de 2 en el caso del varón o más de 1 en el caso de la mujer, tengo que anticoagular al paciente. ¿Con qué lo voy a anticoagular? Para la gran mayoría de los casos con warfarina. Pero hay una enfermedad que yo estoy seguro que el grupo que me va a exponer valvulopatía mitral la próxima semana me lo va a decir, donde solo se puede usar warfarina, no podemos usar otra cosa. ¿Por qué?
Porque actualmente en el mercado hay otras cosas, Rivaroxaban, Edoxaban, Navigatran, hay un montón de otros medicamentos más, ¿ya? Y que son más seguros, tienen menor riesgo de sangrado, pero te protegen igual. Y por ahí había uno de sus compañeros que había leído y me decía de que no hay antídoto, es mentira, ya tienen antídoto ya. El antídoto del Navigatran es el Idarucizumab, el antídoto de la Apixaban es el Andexanet. Y si no tienen ninguno de los dos, como en Perú, lo que usamos es el complejo protrombínico. Sí hay, por si acaso, agentes reductores. ¿Ya? ¿Y cuál es el mayor problema que tiene warfarina? Algo que llamamos el tiempo en rango terapéutico. ¿Cuál es el problema? Como reitero, siempre pensando en nuestra población. No lo que te dice el CTO, que soy de España, ¿no? Porque además, en el CTO seguramente que van a leer aquelocumarol que son de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que hay en nuestro país? Que acá consumen muchos alimentos verdes. A ver, ¿dónde hay un abuelito que vive en Cajamarca, que Chota señor no va a tomar caldo verde nunca más? Me manda a rodar, no te acaso. Entonces, eso pasa. Entonces, tú le dejas warfarina el primer mes a su paciente, ¿ya? Viene el control porque la warfarina se tiene que controlar con TPNR, a diferencia de nosotros no se controlan. Entonces viene el control al mes el señor y está con un INR de 1.5. Significa que no es anticoagulado. La anticoagulación tiene que tener un INR de 2 a 3. Y lo primero que hacen algunos mala gente es gritarle, le gritan al señor: señor, seguro está comiendo su caldo verde. Sí, yo estoy comiendo mi caldo verde. Entonces, en lugar de esperar que el paciente cumpla verdaderamente la dieta, le suben la dosis. Le suben la dosis y como ya lo gritaron, esta vez de verdad no come caldo verde. Y regresa la semana con hemorragia intracerebral. Porque lo sobreanticoagulamos. Su problema no era la dosis, era la dieta. Y eso pasa. Por eso es tan peligrosa warfarina. Pero hay casos, reitero, por ejemplo, en prótesis mecánica yo no puedo usar otra cosa que no sea warfarina. Si yo tengo un trombo del ventrículo izquierdo secundario a un infarto, tengo que usar warfarina. Como les digo, también hay una valvulometría metal que solo puede usar warfarina. Pero en los demás casos debería usarlo de preferencia. ¿Dónde viene el problema? En el dinero. Son caros. ¿Ya? Pero tienen que tener en cuenta esas cositas. Sobre todo cuando estén en su cerebro. Ahora bien, ¿cuál es la otra arritmia? La TPCV. En el caso de la TPCV, chicos, acá lo que pasa es que el corazón viene acá no sinusano, AB, ABAPA, ASDI, fibras de Purkinje, pero los pacientes nacen con una vía accesoria adicional. Entonces, en vez de que el estímulo baja por acá, baja por acá. Y vuelve a comenzar todo el circuito, pero lo genera más rápido, a 200, 300. Eso es más frecuente en personas jóvenes, por si acaso. También se puede presentar en ancianos que no se trataron de jóvenes. Porque ¿cuál es el problema? Que la TPCV, su nombre lo dice, pues es paroxística. Pues puede ser que te da, llegas a la emergencia y ya no hay nada. Y te dicen: ah, miren, estaba ansioso, señor. Y hasta te mandan a tu casa. Entonces, lo ideal siempre, cuando tienes un paciente con taquicardia, tienes que tomarlo. Porque es la única manera en que te asegures que es taquicardia sinusal. Y es más, si tienes una taquicardia sinusal, tampoco es normal. Hay que ver que no tenga anemia, que no tenga hipertiroidismo. Hay muchos pacientes que acuden al cardio porque el médico general los envía por taquicardia. Y no es cardiológico, tú le pides un TSH de 4 libras, hipertiroidismo, no tengo que mandar con el endopina, no les voy a dar tiamazol. ¿No? Entonces en la TPCV pasa eso. Y el problema más aún es que cuando yo quiero hacerle el procedimiento final que se llama ablación, o sea, esa es la terapia final del paciente, yo tengo que quemar la vía accesoria que tiene. ¿Y saben qué necesito para quemar la vía y yo saber dónde está? El electrocardiograma. Por eso es que muchas veces no se puede tratar, porque no lo encontramos, no lo tenemos. Pero bueno, si les dieron la TPCV a la emergencia, ¿ya? Lo primero que ustedes deberían hacer, si es joven, es maniobras vagales. Esa es la primera línea de tratamiento. Se le hace le toca acá, masaje carotídeo. Señor, si no acuéstese,
póngase las piernas, las rodillas al pecho y puje como si fuera al baño. Tome un vaso de agua. Antes se aprestaban los globos oculares y no se hacen, evidentemente, porque puede generar daño, ¿no? Pero las maniobras vaginales resérvenlas para los jóvenes. Pues imagínense, viene un abuelito, 70 años con TPC-V. Le estás haciendo la maniobra vagal, ves el ritmo cardíaco, frecuencia 70, pero quita la riña y se puso hemiplegia. Le igualaste una placa de acá y se fue a la cabeza. Por eso no iba a salir. Entonces tienen que tener cuidado, por eso se hacen jóvenes. Ustedes probablemente no tengan planes ya. Doctor, y si no responden las maniobras vagales, ya pues ahí tienes el medicamento por excelencia, adenosina. Acá sí no utilizo acá, uso adenosina. Utilizamos adenosina que viene de 6 miligramos, podemos usar hasta 18 miligramos rápido. Y evidentemente, si viene inestable, igualmente utilizamos la cardioversión. Y ya para terminar, porque la mitad del aula se está durmiendo, vamos a hablar de esto. No he hablado todavía ni, bueno, recién vamos 1 hora y 5 minutos. Vamos a hablar acerca de taquicardias ventriculares, es decir, de las taquicardias QRSH. No sé si utilizar, porque la verdad que muchos testigos no saben, entonces nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese latido adicional que no está precedido por una P? Porque este es objeto, ¿no? Es P, QRS. ¿Cómo se llama esto de acá? Extrasístole. Y como es un QRS ancho, es una extrasístole ventricular aislada, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo junto dos extrasístoles a la vez? No, bigeministmo tiene que haber un latido normal entre cada extrasístole. Acá están los dos latidos juntos. ¿Cómo se le llama? Dupleta ventricular. Dupleta. ¿Y si yo junto tres? Tripleta. Pues. Cuatro. La cardiología más inicio. ¿Y si hay 4? ¿Y si junto cuatro? No. Tetra- Ya a partir, cuando son más de 3, se le llama taquicardia ventricular. Cuando hay más de 3 latidos ventriculares, a 4 o más, ya se le llama taquicardia ventricular. Ya no es triplete. Y a partir de ahí yo lo puedo clasificar también como una taquicardia ventricular no sostenida, si dura menos de 30 segundos, o sostenida, que es la que te preocupas, cuando dura más de 30 segundos. ¿Por qué te preocupas si dura más de 30 segundos? Porque la taquicardia ventricular sostenida y la fibrilación ventricular son ritmos de parada cardíaca. Ese paciente está en paro, se les va a morir. Por eso tienen que saber reconocerlos. Hay 2 ritmos más de parada cardíaca, que son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. O sea, son 4 los ritmos de parada: la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso, la TB y la fibrilación ventricular. Pero de esas 4 solo 2 desfibrilas: la TB y la FB. O sea, eso que ven ustedes en las series que sale ti en el monitor instantáneo del desfibrilador, Sí, sí. eso es falso. Por eso luego se hacen malas cosas en la vida real, porque piensan que es igual que una película. Solamente se hace con la TB o con la FB, no se hace con otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo reconozco una taquicardia ventricular? Hay 2 algoritmos importantes, que son el algoritmo de Bereket y el algoritmo de Brugada. Pero de esos, como es bastante complejo para que se vean aprendan, hay 3 cosas con las cuales ustedes rapidito reconocen la TB. Primero, que tiene una onda R positiva en AVR. Yo les había dicho, por eso cuando comenzamos, que la AVR siempre va a ser negativa. Si ven una R positiva, se asustan, o lo tomaron mal, o tiene dextrocardia, o tiene una TB. Ausencia de RS en precordiales. ¿Qué es RS? Esto de acá, pues. R y S. Vamos a ver algunos ejemplos que se ven así. No hay RS, no hay una T, ni siquiera no hay T. ¿Ya? Y por último, hay disociación cardíaca. Es decir, yo no veo onda P. Y si la veo, no precede al QRS. Con esas 3 cositas ustedes pueden saber que es una T. Y les voy a demostrar.
La causa más importante es que sea isquémica, ¿no? Es decir, que ha sido por un infarto. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Miren acá, primero, que es un QRS ancho. ¿Verdad? Hay que partir que es un QRS ancho. ¿Verdad? Miren cómo está la OR. Positivo. Miren cómo no hay onda T o hay onda T. No hay onda T, ni siquiera hay P. O sea, hay disociación AB. ¿Correcto? Aquí sí tal vez no se puede ver bien lo de la ausencia de RS, ¿no? Porque acá en realidad hay ausencia solamente acá, de B1, B3, que no se ve RS. Pero en las otras sí hay. Pero evidentemente esto es una TB, esto es un ritmo idioventricular luego de un infarto. Y el más característico es este de acá. Miren esa belleza. Un mismo mundo de imagen. Miren cómo se ve acá. ¿No? Miren este OR positivo. ¿Lo ven o no? Y todo lo demás le da la contra, pues. Todo lo demás hacia abajo. ¿Lo ven o no? Acá sí hay ausencia de RS. Aquí todas son S. Correcto. Esto es una taquicardia ventricular. ¿Y esto de acá? ¿Es una taquicardia ventricular o no? Ese es el que puse su examen. A ver, está Correcto, negativo. la VR está negativo. ¿Qué es esto? Esto es una fibrilación auricular con un bloqueo completo de rama izquierda. Sí. ¿Por qué bloqueo completo de rama izquierda? Porque acá la R mía es B5, B6. B6. Sí. Bueno, Sí. B5, B6, ¿Correcto? sí. Y esto de acá, miren esto otro mismo mundo. Una fibrilación ventricular. Se ve horrible, ¿verdad? Parece que graban todos de niños. Entonces, cada vez que ustedes vean esto o vean esto de acá, se asustan. Le van al médico. Si ustedes son médicos, ustedes tienen que quemar al paciente. Cambio de turno. ¿Ya? Cogen su refrigerador y lo queman. ¿Está claro? Ya, hay algoritmos también, pero este último algoritmo no les voy a preguntar, pero solamente para que sepan que existe, porque en otros países sí estudian las taquicardias ventriculares. Pero acá no, pues como no nos obligamos a quedar que TB y FB tenemos que hacer desfibrilación. ¿Ya? Muy bien, chicos, con eso hemos terminado. La semana que viene vamos a hablar de valvulopatía mitral y aórtica, ¿correcto? El grupo que expone mitral ya tiene que tener sus diapositivas acá, por favor, para cuando comencemos. Empieza mitral, se aórtica. 1 hora cada exposición. A ver, no necesito que me traigan por. A ver si les chicos, no. ¿Ya? Solamente me hacen las diapositivas, no más de 8 líneas por texto. Para los que no me conocen, odio que lean diapositivas. Si yo veo que el primer integrante del grupo se pone a leer las diapositivas, los hago exponer como expongo yo, es decir, los hago y dedico. Y que me escriban todo acá. ¿Entendieron?